Commander, soy Yeye y en el video de hoy les vengo a traer mi wrap up del mes de julio. Estoy muy emocionada por fin grabar, ya tenía como 3 o 4 semanas que no lo hacía. Esos videos ustedes los vieron hace 2 semanas creo que fue, y de verdad ya quería grabar porque es algo que me divierte y disfruto mucho. En esta ocasión les traigo las lecturas que leí en el mes de julio y que la mayoría fueron en formato electrónico. De hecho creo que fueron todas en formato electrónico, así que van a ver muchas imágenes por aquí. La primera fue The Darkest Sunrise de Ali Martínez. Este fue mi primer libro de esta autora, de la cual ya había escuchado cosas muy buenas, así que cuando tuve la oportunidad de reseñarlo brinqué al momento para hacerlo y no me arrepiento porque qué historia tan más buena y tan más adictiva. Desde el momento que lo comencé no me pude detener hasta el final, y ese final, qué cosa más buena. Ya quería tener el segundo inmediatamente. Afortunadamente creo que nada más tardé una semana o 10 días para poder leerlo porque lo necesitaba. Y si van a leer esta duología les recomiendo que tengan los dos libros porque créanme que los van a necesitar. Ya hice reseña en el blog, como siempre les voy a dejar todos esos links en la cajita de descripción por si los quieren ver. A esta historia le di 4 estrellas de 5. Seguiré con una historia corta que no sabía que se iba a publicar y que la autora Eilish Causeway nos regaló. Y les estoy hablando de Air Kiss, que viene siendo el 0.5 de su nueva serie Running on Air, que es un spin-off de su serie Hearts. Ya esos personajes los vimos en su último libro de la serie Hearts, que fue Her on Air, y esos personajes captaron mucho mi atención, en especial estos dos de los que se va a tratar el primer libro y de cuál es este 0.5. La verdad me gustó mucho, no pensé que me fuera a gustar tanto porque las historias cortas que he leído de Eilish Causeway no son tan buenas como sus historias largas, pero lo disfruté mucho y me dio una idea más de la relación de estos personajes, que es algo así como odio y amor. La verdad está muy interesante esta dinámica, así que ya muero por leer más de estos personajes. A esta historia también le di 4 estrellas de 5. Seguiré con otra historia corta y esa es las entrevistas de los ex-boy. Esta es la segunda parte, que fueron entrevistas que se hicieron en el blog tour de Demons a Dead Night. No me acuerdo si fue para el segundo o el tercero. Y si no lo saben, los ex-boys son unos personajes que me encantan y me divierten mucho ellos, y también los libros de estas autoras. Así que moría de ganas por leerla. La primera me agradó bastante, pero esta siento que fue muy repetitiva a la primera. Además que se exageró el encanto de estos personajes y lo divertido que son, así que no me agradó tanto por completo. Igual si le quieren leer no es algo malo y me hizo extrañar a estos personajes y querer leer más de ellos, pero en sí como que esté muy buena no lo está. Igual le di 3 estrellas de 5. El siguiente que leí fue Trust de Kyle Scott, que es de su primer libro Young Adult y del cual no sabía qué esperar, porque realmente no estoy muy emocionada de leer Young Adult en este momento, pero dije, es un nuevo género que se está adentrando esta autora, ¿por qué no? Vamos a darle la oportunidad y leerlo, y la verdad me gustó. Sí es algo bueno, con buenos personajes, la historia está muy bien llevada, el romance entre los personajes está muy bien, pero, y ese fue un gran pero para mí, y el por qué no le di más estrellas, siento que no es algo nuevo. Sí, es muy difícil encontrar algo nuevo, pero aun cuando ves temas que ya viste en otras historias, por lo menos hay algo que se distinga de esa otra historia para cuando tú te acuerdes sepas cuál fue cada una. En este caso no siento que haya sido así, además que me recordó a muchísimas historias de este género que ya leí y que me gustaron aún muchísimo más. Si ya leyeron Pushing the Limits de Katie McGarry, es algo parecido, pero me gustó más Pushing the Limits y mucho más la historia y los personajes. También me recordó a The Problem with Forever de Jennifer L. Armentrout, que ahí se dan los personajes y la historia también. También The Lovely Reckless de Cami García tiene un tema muy similar
y creo que ese estuvo mucho mejor llevado que este. Esto no quiere decir que haya sido una historia mala, no lo fue, y si no han leído ni una de las historias que mencioné, léanlo y yo sé que les va a gustar porque no fue algo malo. Y siento que para hacer el primer libro young adult de Kyle Scott estuvo muy bien, pero porque ya he leído bastante de lo mismo, y no solo fue el género y no solo fue el problema principal de la historia, sino fue ciertas situaciones que se me hicieron bastante similares a todos esos libros que ya mencioné, pero me agradó y no fue algo malo y no fue algo que me arrepiento de haber leído. A esa historia le di 3 estrellas de 5. Y seguí con otra historia corta que estuvo en oferta en Amazon y corrí a comprarla porque es de una de mis autoras favoritas, y les estoy hablando de The Headmaster de Tiffany Rice. Creo que así se pronuncia. Tanto la portada como la sinopsis de esta historia están bastante interesantes y como con un suspenso ahí, entonces me llamó mucho más la atención. Además que es 120 páginas creo, y me las devoré de volada porque qué cosa más buena. Estuve súper enganchada desde inicio a fin. Los personajes estuvieron muy bien, el desarrollo de la historia estuvo muy bien, y esos capítulos finales y ese final me encantó, me encantó. La verdad yo no veía venir eso. Una de mis amigas lo leyó junto conmigo y ella sí lo veía venir, pero a mí me sorprendió muchísimo y no lo esperaba. Además que esa sorpresa fue lo que hizo que me gustara aún más. Igual me encanta la manera de escribir de esta autora. Siento que lo llevó muy bien y que ves toques de ella también aquí, así que es algo súper bueno. Además que es un tomo único, y si quieren empezar a leer algo de Tiffany Rice y que no esté tan largo y que no sea una serie, les recomiendo este porque es bastante bueno. A esta historia le di 4 estrellas de 5. Seguiré con un libro que recibí para reseñar y que se va a publicar el 26 de septiembre, y ese es The Corner of Forever and Always de Leah Riley. Cada vez que iba a sacar un libro Leah Riley lo tengo que leer porque me gustan mucho sus historias. No son las mejores que hay por ahí, pero son unas historias que me encanta leer. Esta es la segunda parte de su serie Everland y trata de unos personajes que vimos en esa historia, de la cual estaba muy emocionada por leer porque llamaron mucho mi atención. Además que se desarrolla en un pequeño pueblito, y saben que últimamente estoy con ganas de esas historias porque, no sé, el ambiente que rodea a esos pequeños pueblitos se me hace muy padrísimo. Me gustó, pero no me gustó tanto como la primera o tanto como otras historias de Leah Riley. No fue malo, pero tampoco fue bueno. Sí tuvo sus altos y bajos, que fue lo que disfruté. Sí hubo cosas que me hicieron reír, cosas que me frustraron y cosas que hasta me hicieron llorar, lo cual siempre me gusta. Los personajes estuvieron muy bien, y ver los personajes que ya vimos en la historia anterior y otros personajes nuevos que estuvieron medio loquitos, creo que le añadieron algo muy bueno a la historia. Pero en sí esperaba muchísimo más, y más por el conflicto que traían estos personajes principales. Pensé que la historia de amor iba a estar como mucho más jugosa y los iba a hacer sufrir mucho más, que no lo fue así. Igual, no a todos les gustan esas historias, igual tal vez ese fue el propósito de Leah Riley, que quería algo súper ligero y no quería adentrarse más ni al pasado ni a la relación de estos personajes, sino quería algo por encima y que fuera muy ameno y divertido, y eso fue. Pero a mí, en lo personal, me hubiera gustado que fuera algo mucho más profundo y que me hiciera sufrir. Igual no quiere decir que haya sido algo malo, pero sí creo que pudo haber sido mucho mejor y haber explotado mucho más a esta historia. A esta historia le di 3 estrellas de 5. Seguiré con The Darkest Sunset de Ali Martínez, que fue el segundo de este dueto de Darkest Sunrise, el cual ya les había hablado de él al inicio de este video, y tuve la oportunidad de no esperar bastante tiempo para leer este segundo porque de verdad que lo necesitaba y me encantó. Me gustó más el primero porque siento que fue donde desarrolló mucho más la trama, y este fue como el desenlace. Los personajes estuvieron geniales, la verdad la maduración que tuvieron ambos personajes estuvo bastante bien. La trama explotó por completo. Si era un problema de este tamaño, se hizo así. Y de verdad no sabía cómo iban a poder solucionar los dos personajes y terminar
con un final feliz. Por esa razón siento que la autora lo desarrolló muy bien y que el desenlace estuvo muy bien justificado. Me gustó muchísimo y lo disfruté mucho. Les recomiendo mucho este dueto porque es bastante bueno. A esta historia también le di 4 estrellas de 5. Había comenzado Flame in the Mist de René Hadiet, que les había dicho en mi TBR del mes pasado que iba a leer este mes, y como que no estaba en el estado de ánimo para esa historia, como que quería algo súper ligero, además que venía de viaje y venía en el carro y no estaba muy concentrada en la historia porque venía platicando con mis amigos y venía viendo el paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Así que decidí leer algo mucho más ligero en mi Kindle y terminé eligiendo Wicked Fall de Sawyer Bennett, de la cual yo he leído 2 historias de su serie Love Hurts, las cuales me han gustado. Entonces dije, bueno, vamos a ir con esta historia que se ve mucho más sexy, mucho más oscura. Honestamente no me gustó para nada, y si se van a topar con esta historia, en mi opinión, brínquensela porque hay muchas muy parecidas de este género que son por mucho mejores. Los personajes se me hicieron ok, son personajes que una vez que terminas la historia ya no te acuerdas de ellos realmente, no fueron memorables. La historia estuvo bien, no estuvo ni buena ni mala, pero tampoco fue tan entretenida. Para lo que quería este libro, siento que estuvo bien porque cumplió su propósito. Quería algo ligero, que no necesitara mucho de mi concentración, así que este fue perfecto. Pero por la razón que no me gustó es que la sinopsis decía una cosa y en realidad pasó otra cosa. Se supone que el protagonista tiene unos gustos muy oscuros y la verdad se me hicieron demasiado normales. A lo que yo entendí de la sinopsis, se suponía que iba a ser como algo con más suspenso, más oscuro, más sexoso, y no fue para nada así. No creo que haya sido el propósito de la autora ni lo que la sinopsis prometía, porque el protagonista es dueño de un sex club, entonces se suponía que iba a ser algo más oscuro y no lo fue así. El suspenso, no hubo suspenso para nada y no sé, se me hizo bastante con clichés y bastante normal. Como ya les dije, creo que hay historias en este género y con una temática parecida que son muchos mejores, que les recomendaría que leyeran en vez de esta. A esta historia le di 2.5 estrellas. Como que este fue el mes de Ali Martínez. Este fue el mes que leí algo de ella y seguí con sus historias porque ya tenía desde hace bastante tiempo Retrieval, que también es un dueto del cual ya había escuchado cosas bastante buenas, tanto del libro como de la autora, así que me adentré a leerlo y me gustó muchísimo. No fue tan bueno como los otros libros que leí de ella, pero tampoco fue algo mal. Si quieren leer algo de Ali Martínez y Retrieval va a ser su primer libro, creo que van a quedar enganchados con su manera de escribir y creo que van a seguir leyendo más libros de esta historia porque son bastante adictivos. Este dueto toca una temática parecida a la de The Darkest Sunrise, que no me molestó, pero sí se me hizo como raro. O a lo mejor es un tema del cual la autora se siente muy apasionada y eso no está mal. Si lo quiere tocar en 20 novelas, adelante, mientras las novelas estén súper bien escritas, por mí no hay problema. Esta historia me la leí en un día y cuando terminé necesitaba el segundo y gracias a Dios ya está publicado, y el cual lo leí también porque se queda súper buena. De las cosas que más me gustó, aparte de que es muy adictiva, aparte de que los personajes están muy bien escritos y la historia creo que está muy bien llevada a cabo, fue el hecho de cómo la manejó y cómo fue algo diferente, porque se trata de 2 parejas que no tienen nada en común más que una pequeña cosita que es lo que los ata y es de los que se dan cuenta de la mitad del libro en adelante. Retrieval está contado desde el punto de vista de la primera pareja, de los cuales disfruté mucho. La verdad los personajes están muy buenos. Además que ver el conflicto de estas 2 parejas, en especial en Retrieval, que es donde se enfoca más a esta primera pareja, se me hizo bastante interesante. Disfruté mucho esa primera historia, creo que fue bastante buena y le di 3.5 historias de 5. Y ahora seguiré con Transfer, que en cuanto terminé Retrieval lo tuve que leer inmediatamente y fue como el desenlace de esta historia para las 2 parejas, pero en este le tocó contarla a la segunda pareja y conocimos más de ellos, desde su pasado hasta cómo se conocieron, hasta cómo van llevando todo este problema, y los personajes de la historia anterior pasaron a ser como secundarios, por así decirlo. Se me hizo muy buena esta historia, no tan buena como la primera, porque siento que los personajes de la primera historia todavía tenían más que contar de ellos y
se cortó su participación, por así decirlo, y pasaron en esta historia a ser segundo plano y ya quedó como incompleto parte de ellos. Así fue lo que yo sentí. Igual Luke, el personaje masculino de Transfer, fue mi favorito de los 4 personajes porque fue el que más captó mi atención, aparte de que es un personaje muy bueno y como persona fue bastante lindo, así que me gustó mucho. El desenlace de la historia se me hizo muy bien y se me hizo bastante tierno y romántico, que fue lo que me gustó más. Creo que como lo llevó la autora estuvo bien, pero el hecho de que se sintiera medio incompleta la historia de los personajes del primer libro, a pesar de que los vemos muchísimo en este, hizo como que no conectara por completo con esta segunda historia. Igual me gustó mucho, me gustaron mucho las 2 historias, pero a esta le di 3 estrellas de 5. Y el último que leí fue The Roommate de Kendall Ryan. Kendall Ryan es una de las autoras que más leo, a pesar de que no es de mis autoras favoritas y a pesar de que sus historias no son las mejores que hay ahí. Pero cuando ocupo algo ligero y que no ocupe mucha concentración de mi parte, o que ocupo que me ayude a salir de una resaca literaria, o que ocupo algo súper ligero después de haber leído algo pesado, voy a los libros de Kendall Ryan. Y este no fue la excepción, estuvo ligero, estuvo ameno y estuvo súper rápido de leer. Creo que me lo leí en 1 día y medio o 2, pero no creo que haya sido el mejor libro de esta autora. Tampoco es súper malo y tampoco evítenlo a toda costa, pero creo que pudo ser mucho mejor. Los personajes estuvieron ok, de verdad ya no me acuerdo de los personajes. El tema principal de la historia se me hizo que pudo haber sido explotado mucho más. Siento que se quedó como muy plana, ni había ni altos ni bajos, fue bastante plano, que tal vez ese fue el propósito de la autora y no está mal realmente, pero para mí no me gustó y siempre me gusta que tengan como un poquito más de profundidad la historia o los personajes. Eso no quiere decir que me guste que sean súper dramáticas o que me hagan llorar todo el tiempo, porque no todas las historias son así o dan para eso, pero sí que pudiera engancharme más con la historia y con los personajes, que no pasó así. Fue una historia bastante plana que si quieren algo así se las recomiendo porque les va a ayudar para eso, pero si quieren algo bueno, divertido y ligero, no creo que esta sea su historia, aunque sí está bastante ligera. A esta historia le di 3 estrellas de 5. Y eso sería todo en mi wrap up del mes de julio. Siento que me fue muy bien. En total leí 12 libros, de los cuales 3 fueron historias cortas. Me fue súper mal en el Summer Bibliothon que iba a participar porque no leí ni una de las historias con las que iba a participar ahí. Además que fue mi culpa porque a mí nada más se me ocurre participar en este tipo de eventos cuando me voy de vacaciones y pues no estoy conectada en ese tiempo, así que más adelante quizá participe en el de invierno. Como siempre, me encantaría saber cuáles fueron los libros que leyeron en el mes de julio, cuál fue su favorito, cuál fue el que menos les gustó, así agarro más recomendaciones. No duden en dejármelo saber tanto en los comentarios como en Facebook, Twitter e Instagram. En los 3 es EyeInBookLab. Y si les gustó este video, no duden en darle pulgares arriba y o suscribirse, así no se pierden futuros videos. Soy Eye, nos vemos en el próximo video. Adiós.